Hola, soy Mateo. El día que mis hijos me trajeron aquí a este asilo, me sonrieron, me dijeron que era por mi bien, y esa misma tarde vaciaron mi cuenta bancaria. Me dejaron con nada más que un álbum de fotos viejas y la certeza de que para ellos yo ya estaba muerto. Es increíble cómo las personas que criaste con tanto amor pueden convertirse en tus peores verdugos. ¿Alguna vez has sentido ese silencio que grita más que cualquier palabra? Eso fue lo que llenó mis primeros días aquí. Me sentaba junto a la ventana, observando a las familias que venían a visitar a otros residentes, y esperaba. Esperaba una llamada de Marcos o de Sofía, una simple llamada para preguntar si necesitaba algo, si estaba bien. Pero el teléfono de mi habitación permaneció mudo. Cada vez que sonaba el del pasillo, mi corazón daba un vuelco, solo para hundirse de nuevo al darme cuenta de que no era para mí. El personal me trataba con una amabilidad profesional, pero fría. Eran eficientes, pero sus ojos me decían que yo era solo un cuerpo más que cuidar, una rutina diaria. El silencio de mis hijos era un veneno lento que me carcomía por dentro, haciéndome dudar de cada recuerdo feliz que había construido con ellos. La humillación llegó poco a poco, como una marea lenta que te ahoga sin que te des cuenta. Yo, que había construido mi propia casa con estas manos, ahora tenía que pedir ayuda para abrocharme los botones de la camisa porque la artritis me lo impedía. Yo, que había dirigido una pequeña empresa durante 40 años, ahora tenía que seguir un horario estricto para las comidas, las medicinas y hasta para ir al baño. Me sentía despojado de mi propia identidad, reducido a un conjunto de necesidades básicas. Los otros residentes hablaban de sus nietos, de las visitas del fin de semana, y yo solo podía sentir y sonreír, tragándome el nudo en la garganta. La peor parte era la mirada de lástima de algunas enfermeras. No quería su compasión, quería mi dignidad, la misma que mis hijos me habían arrebatado junto con mi dinero. Después de una semana de un silencio insoportable, reuní el coraje para usar el teléfono público del pasillo. Marqué el número de Marcos, el que me sabía de memoria. Sonó 4 veces y saltó el buzón de voz. Su voz grabada, alegre y despreocupada, me pareció una burla. «Hola, soy Marcos, deja tu mensaje». ¿Qué mensaje podía dejar? «Hola, hijo, soy tu padre, el que abandonaste y robaste». Colgué sin decir nada, con las manos temblando. Luego intenté con Sofía. El resultado fue el mismo. Fue entonces cuando lo entendí de verdad. No era un descuido, no estaban ocupados, era una decisión. Habían cortado el lazo, me habían borrado de sus vidas de la forma más deliberada y cruel posible. Me sentí como un fantasma, una persona que ya no existía para el mundo que había creado. La confirmación final de su traición llegó de la manera más trivial y dolorosa. Quería comprar una barra de chocolate en la pequeña tienda del asilo, un pequeño placer en medio de la miseria. Le di a la encargada mi tarjeta de débito, la que siempre había usado. La pasó 1, 2, 3 veces. «Lo siento, señor, no tiene fondos», me dijo con una mezcla de vergüenza y pena. En ese instante, el suelo desapareció bajo mis pies. No era solo que me hubieran abandonado, me habían despojado de todo, hasta del último centavo. Recordé sus sonrisas en el coche, sus promesas de que estarían pendientes de mí. Cada palabra había sido una mentira calculada. Me habían dejado sin nada, en un lugar extraño, dependiendo de la caridad de un sistema que ellos mismos pagaban, con mi propio dinero. La ironía era tan amarga que casi me hizo vomitar. Traté de explicar mi situación a la directora del asilo. Le conté todo, con la voz quebrada por la rabia y la impotencia. Le dije que mis hijos me habían robado, que mi cuenta estaba vacía, que me habían engañado. Ella me escuchó con una paciencia estudiada, con esa sonrisa comprensiva que se reserva para los viejos que empiezan a perder la cabeza. «Señor Mateo», me dijo con una calma exasperante, «sus hijos se encargan de todos sus gastos aquí, todo está cubierto. A veces estas transiciones son confusas». No me creyó. Para ella, yo era solo otro anciano senil inventando historias. Me di cuenta de que estaba completamente solo, atrapado en una prisión pagada por mis verdugos, y mi palabra no valía nada. Mi verdad había sido invalidada, y con ella, mi propia existencia. Esa noche
No pude dormir. Me quedé sentado en la oscuridad de mi habitación, mirando el álbum de fotos que me habían dejado. Pasé las páginas lentamente, viendo sus caras infantiles en cumpleaños, en vacaciones en la playa, el día de su graduación. Vi a mi difunta esposa, Elena, abrazándolos, con una mirada llena de orgullo y amor. Recordé cada sacrificio que hicimos por ellos, las noches sin dormir, las horas extra de trabajo para que no les faltara nada, para darles la educación que nosotros nunca tuvimos. ¿Cómo era posible que esos niños se hubieran convertido en estos monstruos? Cada fotografía era una puñalada. El amor que sentía en esos recuerdos ahora se sentía como una estupidez, una ceguera de la que había pagado el precio más alto. El amor no los había hecho mejores personas, solo los había hecho más codiciosos. Fue entonces, mientras miraba una foto de un pequeño Marcos en mis hombros, que la tristeza profunda que me ahogaba comenzó a transformarse. El dolor seguía ahí, pero debajo de él, algo nuevo empezó a arder. Una rabia fría y lúcida. Me di cuenta de que lamentarme no cambiaría nada. Ellos contaban con que yo me apagara lentamente en este lugar, que me resignara a mi destino como un viejo inútil. Pensaron que habían ganado, que me habían neutralizado. Pero se equivocaron. Yo no era solo un padre herido. Era el hombre que les había enseñado a caminar, a leer, a ser fuertes. Y ahora iba a usar esa misma fuerza, la que ellos habían despreciado, no para vengarme, sino para reclamar lo que era mío, mi nombre, mi dignidad y mi vida. La batalla no había terminado, apenas estaba comenzando. Mi primer paso fue pequeño, casi insignificante. Necesitaba un aliado, o al menos alguien que no me mirara con lástima. Me fijé en Carmen, una de las auxiliares más jóvenes. A diferencia de las demás, ella a veces se sentaba a hablar conmigo, no sobre mi salud, sino sobre el clima, sobre su hijo pequeño. Un día le pedí papel y un bolígrafo. Quiero escribir algunas cosas, recuerdos, para no olvidarlos, le mentí. Ella sonrió y me los trajo sin hacer preguntas. Esa noche, bajo la tenue luz de la lámpara de mi mesita, no escribí sobre el pasado, sino sobre el futuro. Empecé a redactar una carta para Javier, mi viejo amigo y abogado, detallando con la precisión de un contador cada euro que me habían quitado y la mentira con la que me habían encerrado en este lugar. Sentí una chispa de mi antiguo yo, el hombre que no se dejaba pisotear. Una semana después, mientras estaba en la sala común fingiendo interés, en un programa de televisión, una de las enfermeras me entregó un sobre. No era una tarjeta postal ni una carta personal. Era un sobre oficial con el logo de Gestiones Patrimoniales del Norte. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí con manos temblorosas, esperando alguna notificación de embargo o una deuda. Pero era todo lo contrario. Se trataba de unos bonos del Estado que mi difunta Elena y yo habíamos comprado hacía más de 30 años. Una pequeña inversión que hicimos como un juego, un dinero para un capricho en la vejez. Se nos había olvidado por completo. Los bonos habían madurado y su valor, con los intereses acumulados, era una suma que superaba con creces todo lo que mis hijos me habían robado. Escondí la carta bajo el colchón. Era mi secreto, mi arma. Sabía que la administración del asilo informaría a mis hijos de cualquier correspondencia oficial. Era parte del protocolo. Así que no me sorprendió cuando, 4 días después, Marcos y Sofía aparecieron en mi habitación. No llamaron antes. Simplemente entraron con sonrisas tensas y una cesta de frutas exóticas que parecía un soborno. «Papá, qué sorpresa. Pasábamos por aquí y decidimos venir a verte», dijo Sofía, su voz tan dulce que resultaba empalagosa. Marcos se quedó de pie junto a la puerta, como un guardia, sus ojos recorriendo cada rincón de la pequeña habitación. No buscaban a su padre, buscaban algo más. La actuación era tan mala que sentí una oleada de desprecio en lugar de dolor. Sentaron frente a mí, esperando que yo mordiera el anzuelo. Sofía fue la que rompió el hielo, después de unos minutos de charla insustancial sobre el tiempo. «Oye, papá, la directora nos comentó que te llegó una carta, algo de unos papeles importantes. Nos preocupamos, ya sabes, con tu memoria. A veces se te pueden pasar las cosas. ¿De qué se trataba?».
Solo queremos ayudarte a que todo esté en orden. La palabra ayudar salió de su boca como un veneno. Pude ver la codicia brillando en sus ojos, mal disimulada bajo una falsa capa de preocupación filial. Era la misma mirada que tenían de niños cuando querían un juguete caro, solo que ahora no era un juguete lo que deseaban, sino mi último resquicio de independencia. Me mantuve en silencio, mirándolos fijamente, disfrutando de su creciente nerviosismo. Fingí confusión. Me llevé una mano a la cabeza, como si me costara recordar. ¿Una carta? No, no recuerdo ninguna carta importante. Llegan muchas cosas. Publicidad. A mi edad, los días se mezclan. Vi cómo la mandíbula de Marcos se tensaba. Sofía forzó una risita nerviosa. Vamos, papá. Claro que te acuerdas. De una gestoría. Nos dijeron el nombre. Piensa bien. Es por tu seguridad. Insistían, pero yo me mantuve firme en mi papel de anciano senil. Por primera vez desde que había llegado aquí, yo tenía el control. Ellos no sabían qué había en esa carta, solo sabían que era algo de valor, y mi ignorancia fingida era un muro contra el que su avaricia se estrellaba una y otra vez. El poder que me habían quitado estaba regresando a mí, no en forma de dinero sino de información. Fue Marcos quien perdió los estribos primero. Se levantó de golpe, su silla raspando el suelo. «Basta de juegos, papá. Sabemos que hay algo. ¿Crees que somos tontos? Ese dinero también es nuestro. Somos tu familia, tenemos derecho a saber». Su voz se elevó, y por un segundo vi al matón del patio del colegio en el que se había convertido. La palabra «derecho» resonó en la habitación, un insulto a todo lo que una familia debería significar. Ya no había máscaras. Era una confrontación abierta, cruda. Estaban allí para saquear lo que quedaba de mí, y mi negativa a cooperar los estaba volviendo locos. Me miraba con un odio que nunca antes le había visto, el odio de un ladrón al que se le niega el botín. Sofía, viendo que la agresividad de su hermano no funcionaba, intentó la manipulación. Se acercó, puso su mano sobre la mía, una mano fría y sin vida. «Papá, por favor», susurró, su voz cargada de una falsa compasión. «Solo queremos lo mejor para ti. Tu estancia aquí es cara. Si no podemos acceder a todos tus recursos, quizás tengamos que buscar un lugar más modesto. No nos gustaría hacer eso, pero nos estás obligando». La amenaza era clara, envuelta en seda pero afilada como una navaja. Me estaban chantajeando. O les daba el dinero, o me pudriría en un lugar peor. Pero en lugar de miedo, sentí una calma gélida. Me miraron, esperando mi rendición. Yo simplemente sonreí por dentro. El juego acababa de empezar y por fin yo tenía las mejores cartas. Me quedé mirando la mano de Sofía sobre la mía, luego el rostro furioso de Marcos. La amenaza de un lugar más modesto era su última carta, y la jugaron con la certeza de que me quebraría. Por un segundo, un miedo helado me atenazó. Imaginé una habitación más oscura, una cama con un colchón deforme, la indiferencia convirtiéndose en una negligencia total. Pero entonces pensé en Elena. Recordé haberla oído decirme: «Mateo, nunca dejes que nadie te haga sentir pequeño, ni siquiera nuestros propios hijos». Su voz en mi memoria fue como un escudo. El miedo se transformó en una furia silenciosa y fría. Creían que podían asustarme con un infierno peor que el que ya me habían creado. Lentamente retiré mi mano de la de Sofía. No dije una palabra, solo los miré con una calma que no pudieron descifrar. Al ver que sus amenazas no surtían efecto, se dieron por vencidos, al menos por el momento. Marcos masculló algo, entre dientes, y salió de la habitación sin mirar atrás. Sofía intentó mantener la compostura dedicándome una última mirada suplicante. «Piénsalo, papá. Es por tu bien», dijo, pero su voz carecía de convicción. Era el eco hueco de la mentira que me contaron el día que me trajeron aquí. Los observé caminar por el pasillo desde mi ventana. No caminaban como un hijo y una hija que se despiden de su padre. Caminaban como dos socios de negocios que abandonan una negociación fallida, con los hombros tensos y una conversación animada y furiosa. No eran familia, eran depredadores, y yo era la presa a la que de repente le habían crecido los dientes.
Esa imagen solidificó mi determinación más de lo que cualquier amenaza podría haberlo hecho. En el momento en que se fueron, supe que tenía una ventana de tiempo muy pequeña antes de que intentaran algo más drástico. Podrían intentar que un médico me declarara incompetente o convencer a la directora de que restringiera mis comunicaciones. Mi carta para Javier, mi viejo abogado, seguía escondida bajo el colchón. Era mi única esperanza, pero no podía simplemente dejarla en el buzón de la residencia. El personal, siguiendo las reglas, probablemente notificaría a mis hijos. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, un riesgo que tenía que correr. Mi mente se dirigió de inmediato a Carmen, la auxiliar joven. Tenía un rostro amable, sí, pero lo más importante es que había visto una chispa de rebeldía en sus ojos cuando trataba con los familiares más arrogantes de otros residentes. Ella no solo hacía un trabajo, le importaba. Decidí que era mi única oportunidad. Esperé su turno esa noche. Cuando entró a ver cómo estaba, le pedí que cerrara la puerta. Su expresión se tornó preocupada. «Señor Mateo, ¿se siente bien?» Respiré hondo. «Carmen, necesito un favor inmenso. No puedo explicártelo todo, pero mi vida, mi dignidad, dependen de ello». Le entregué el sobre cerrado con la dirección de Javier. «Esto es para mi abogado». «No, puede pasar por el correo de aquí. ¿Podrías, por favor, echarlo en un buzón fuera de este lugar? Es de vida o muerte». Vi la duda en sus ojos. Estaba arriesgando su trabajo. Puse en su mano el único billete de 20 euros que había logrado guardar. «Esto no es un pago, es para el taxi si lo necesitas, por favor». Ella miró el sobre, luego a mis ojos y asintió lentamente. «Guarde su dinero, Mateo. Lo haré». Los días siguientes fueron una guerra de nervios. Tal como había predicho, la presión aumentó. De repente, mi solicitud de una manta extra estaba en revisión. El acceso al pequeño jardín, que disfrutaba cada tarde, fue restringido por mantenimiento. La directora, que solía saludarme con una sonrisa profesional, ahora evitaba mi mirada. Sabía que Marcos y Sofía estaban detrás de todo, envenenando el pozo, haciendo mi existencia aquí cada vez más miserable para forzar mi mano. Intentaban quebrarme con pequeñas humillaciones diarias. Cada petición ignorada, cada trato frío, era un mensaje: «Ríndete, danos el dinero». Pero en lugar de debilitarme, aquello alimentaba mi resolución. Cada mezquino acto de crueldad era otra prueba para Javier, otra razón por la que tenía que luchar hasta el final. Pasó una semana de un silencio agonizante. Empecé a temer que Carmen no hubiera podido enviar la carta, o que Javier estuviera de vacaciones, o peor aún, que ya no ejerciera la abogacía. Mi esperanza comenzó a desvanecerse, reemplazada por el pavor familiar. Entonces, una tarde durante la hora designada para las llamadas, sonó el teléfono en el puesto de enfermería. Oí que me llamaban por mi nombre. «Mateo, llamada para usted». Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Era la voz de una mujer, profesional y desconocida. «Señor Mateo, le hablo de parte del licenciado Javier Montes. Ha recibido su correspondencia. Quiere informarle que el asunto familiar está en marcha y que necesita reunirse con usted y sus hijos para finalizar los trámites. Él se pondrá en contacto con ellos para fijar una fecha». El alivio fue tan inmenso que tuve que sentarme. Los engranajes estaban girando. Javier había recibido mi mensaje. Ahora era mi turno de hacer una jugada. Sentí una oleada de fuerza que no había sentido en años. Caminé directamente a la oficina de la directora y llamé a su puerta. Levantó la vista, sorprendida de verme. «Señora directora», dije, con la voz firme y clara, sin rastro del anciano frágil que querían que fuera. «Mis hijos vendrán a verme pronto. Mi abogado se pondrá en contacto con ellos. Vamos a discutir unos asuntos financieros importantes aquí, en su oficina, si no le importa. Es sobre la carta que recibí. He decidido cooperar con ellos para poner todo en orden». Su expresión cambió de molestia a intriga. Vio un cambio de poder que no entendía. Al plantearlo de esta manera, estaba preparando el escenario, eligiendo el campo de batalla. Ellos pensaban que venían a recoger su premio. No tenían ni idea de que estaban caminando directamente hacia mi trampa. El día de la reunión, la oficina de la directora parecía un tribunal. El aire era denso,
cargado de expectativas no dichas. Mis hijos, Marcos y Sofía, entraron con una confianza que rayaba en la arrogancia. Me dieron una palmadita en el hombro, un gesto condescendiente que pretendía ser afectuoso. «¿Cómo estás, papá? ¿Listo para que te ayudemos a organizar todo?», dijo Marcos, su sonrisa no llegando a sus ojos. Su sorpresa al ver a Javier Montes, mi viejo amigo y abogado, sentado a mi lado fue evidente, pero la disimularon rápidamente. Supusieron que era una formalidad, un simple notario para legitimar la transferencia de poder hacia ellos. Se sentaron frente a nosotros, como dos buitres esperando pacientemente a que su presa finalmente dejara de respirar. La directora observaba desde su escritorio, una espectadora neutral en un drama que estaba a punto de explotar. Javier, con su calma profesional que siempre me había dado seguridad, fue el primero en hablar. Colocó su maletín sobre la mesa y sacó una carpeta. «Buenos días. Estamos aquí a petición del señor Mateo para discutir la gestión de ciertos activos que han llegado a su vencimiento recientemente». Su voz era un bisturí, precisa y sin emoción. Vi cómo Marcos se inclinaba hacia adelante, sus ojos fijos en la carpeta. Sofía se humedeció los labios, una pequeña señal de su ansiedad codiciosa. «Sí, claro», interrumpió Marcos, incapaz de contenerse. «Queremos asegurarnos de que ese dinero se utilice de la mejor manera para el cuidado de papá. Hemos pensado en un fondo de inversión, algo seguro, que nosotros podamos supervisar para su tranquilidad». La palabra «nosotros» flotó en el aire, pesada y llena de intenciones. Con un movimiento deliberado, Javier sacó el estado de cuenta de los bonos y lo deslizó sobre la mesa. La cifra, impresa en negrita al final de la página, les robó el aliento. Sofía dejó escapar un pequeño jadeo, y Marcos se quedó mirando el papel como si fuera un mapa del tesoro. Por un instante se olvidaron de actuar. No me miraron, no preguntaron cómo me sentía, solo veían el dinero. «Bueno, esto cambia las cosas», balbuceó Marcos, recuperando la compostura. «Con esta cantidad, podemos trasladarte a un lugar mucho más exclusivo, papá. Un sitio de lujo. Nosotros nos encargaremos de todos los trámites, por supuesto. Lo mejor para ti». Era asqueroso. Estaban vendiéndome mi propio futuro, pagado con mi propio dinero, mientras planeaban cómo quedarse con el resto. La directora carraspeó visiblemente incómoda con su descaro. Fue entonces cuando hablé. Dejé que el silencio se asentara después de la oferta de Marcos, un silencio que magnificó su codicia. Mi voz, cuando salió, era baja pero firme, sin el temblor de la vejez o la debilidad que ellos esperaban. El día que me dejaron aquí, comencé mirándolos directamente a los ojos. Me dijeron que era lo mejor para mí. Esa misma tarde me dejaron sin un centavo. Me quitaron mi casa, mis ahorros, mis recuerdos. Me trataron como un mueble viejo que ya no encajaba en sus vidas. Hice una pausa, dejando que mis palabras los golpearan. Ahora, de repente, aparece más dinero y vuelven a aparecer ustedes, hablando de lo mejor para mí. Me han enseñado una lección muy valiosa. Para ustedes, el amor de un padre tiene un precio, y yo ya no estoy dispuesto a pagarlo. Javier, como si fuera una señal, abrió una segunda carpeta. «A eso se debe el segundo punto de esta reunión», dijo, su tono ahora notablemente más frío. «El señor Mateo ha firmado un nuevo poder notarial completo y absoluto a mi nombre. Cualquier poder anterior queda revocado». Colocó el documento frente a ellos. «Además, me ha dado instrucciones de iniciar acciones legales para la restitución de los fondos sustraídos de su cuenta personal. Y finalmente», añadió, sacando un último documento, «ha establecido un fideicomiso irrevocable. Todos sus activos, incluyendo estos bonos, se depositarán en él. El fideicomiso cubrirá todos sus gastos de por vida, aquí o en cualquier otro lugar que él elija. Tras su fallecimiento, el capital restante será donado íntegramente a la Fundación Abuelos Olvidados». La reacción fue instantánea y violenta. La máscara de hijos preocupados se hizo añicos, revelando los rostros retorcidos por la furia. «¡No puedes hacer esto!», gritó Marcos, poniéndose de pie de un salto y golpeando la mesa. «Es nuestro dinero, es nuestra herencia». Sofía rompió a llorar, pero
No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia impotente. Te está manipulando, papá, ¿no lo ves? Este abogado te está robando. Se volvieron hacia la directora, desesperados. Usted es testigo. Mi padre no está en sus cabales. Hay que detener esto. Pero la directora, que había presenciado toda la escena, desde su codicia inicial hasta su explosión final, simplemente los miró con una expresión de profundo desprecio. Su silencio fue la condena más elocuente de todas. Ya no había dudas sobre quiénes eran los verdaderos villanos en esa habitación. Con un esfuerzo que me pareció monumental, me puse de pie. Apoyé mis manos en la mesa para estabilizarme, pero mi espalda estaba más recta que nunca en los últimos años. Los miré por última vez, no con el odio que quizás merecían, sino con una lástima helada, la que se siente por algo que está irremediablemente roto. Ustedes me enterraron en vida, les dije, y mi voz resonó con una finalidad absoluta. Pero se equivocaron de tumba. Este dinero no es una herencia, es mi resurrección, es el precio de mi paz y mi dignidad, algo que ustedes nunca entendieron. Me di la vuelta, sin esperar una respuesta. Caminé lentamente hacia la puerta, dejando atrás a mis hijos, a mi pasado y a los fantasmas de la familia que una vez creí tener. Al cerrar la puerta no oí sus gritos, solo el dulce sonido del silencio, el sonido de mi libertad. Cuando volví a mi habitación después de la reunión, el pasillo me pareció diferente. Las mismas paredes, la misma luz pálida, pero el aire había cambiado. La directora, que se cruzó conmigo, ya no me miró con esa lástima profesional. Asintió con un respeto que nunca antes me había mostrado. Las enfermeras susurraban al verme pasar, pero no eran los susurros de antes. Sentí sus miradas y por primera vez no me sentí como un objeto de cuidado, sino como un hombre. Carmen me esperaba al final del pasillo con una bandeja de té. No dijo nada, solo me dedicó una pequeña sonrisa cómplice que lo significaba todo. Al entrar en mi cuarto y cerrar la puerta, solté un suspiro que llevaba meses atrapado en mi pecho. No era una exhalación de tristeza, sino de liberación. La batalla había terminado, y yo, el viejo que daban por acabado, había ganado. No me quedé en ese asilo ni un día más de lo necesario. Javier se encargó de todo. En menos de 2 semanas, estaba instalándome en un pequeño apartamento tutelado, un lugar con mi propio timbre y mi propia llave. El primer día, pasé casi 1 hora simplemente sentado en mi sillón, un sillón que yo había elegido, mirando por una ventana que daba a un parque lleno de niños. Compré una cafetera nueva y el olor a café recién hecho por la mañana, a la hora que yo decidía, era el perfume de la libertad. No necesitaba lujos, necesitaba recuperar los pequeños rituales que mis hijos me habían robado. Leer el periódico en pijama, decidir qué cenar, escuchar la radio hasta tarde. Eran cosas simples, pero para mí representaban la reconquista de mi propia existencia, ladrillo a ladrillo. Javier fue implacable, pero justo. La demanda para recuperar mis ahorros avanzó sin contratiempos. Marcos y Sofía intentaron alegar que yo era mentalmente incompetente, pero fue un movimiento desesperado que se les vino en contra. Javier presentó una evaluación psiquiátrica reciente que me declaraba perfectamente lúcido, y la directora del asilo fue llamada a declarar sobre la reunión en su oficina. Su testimonio fue devastador para ellos. Al final, el juez los obligó a devolver hasta el último centavo, con intereses. Tuvieron que vender el coche de lujo de Marcos, y Sofía tuvo que liquidar unas acciones que tenía. No sentí alegría al saberlo, solo una fría satisfacción. No era venganza, era justicia. Estaban pagando literalmente por el valor que le habían puesto a su padre, el valor de un coche y unas cuantas acciones. El dinero fue solo el principio de su caída. La historia, como suelen hacer estas cosas en círculos pequeños, se filtró. No sé cómo, quizás a través de algún empleado del asilo o del juzgado, pero la gente empezó a saber. Empezaron a verlos por lo que eran. Sofía, que tanto se enorgullecía de su vida social, dejó de recibir invitaciones. Sus amigas la miraban por encima del hombro en el supermercado. Marcos perdió un contrato importante porque su socio, un hombre de familia muy tradicional, le dijo que no podía confiar en alguien que le hacía eso a su propio padre. Su codicia les costó mucho más que dinero. Les
Costó su reputación, ese castillo de naipes que habían construido con tanto esmero. Se convirtieron en parias en su propio mundo, aislados por el mismo egoísmo que los había llevado a abandonarme. Unos 6 meses después de mi mudanza, llegó una carta con el remitente de Sofía. Por un instante mi viejo corazón de padre sintió una punzada de curiosidad, de una esperanza estúpida, pero al leerla, todo se desvaneció. No había una sola palabra de arrepentimiento. Era una letanía de quejas, que sus vidas eran un desastre, que sus amigos los habían abandonado, que todo era culpa mía y de mi abogado manipulador. Al final, de forma casi patética, insinuaba que si yo, como su padre, pudiera ayudarlos con un pequeño préstamo, quizás podrían empezar de nuevo. La leí sin sentir rabia, ni siquiera tristeza. Solo sentí un vacío inmenso, el reconocimiento final de que esas personas me eran completamente extrañas. Hice la carta un bollo y la tiré a la basura junto a los restos del café. Fue el entierro definitivo. Mi vida ahora es tranquila, pero no está vacía. 3 veces por semana voy como voluntario a la Fundación Abuelos Olvidados. Escucho sus historias, que a menudo se parecen a la mía, y les hablo de derechos, de dignidad. Descubrí que mi experiencia, mi dolor, podía convertirse en una herramienta para ayudar a otros a no sentirse tan solos. Ya no soy el padre de Marcos y Sofía. Soy Mateo, un hombre que se reconstruyó a sí mismo con los pedazos que le dejaron. La herida de su traición nunca sanará del todo. Es una cicatriz que llevaré siempre, pero ya no duele al tocarla. Es solo un recordatorio de que la verdadera familia no es la que te toca por sangre, sino la que te elige y te respeta. Encontré mi paz, no en el olvido, sino en un nuevo propósito. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, o si conoces a alguien que necesita recordar su propio valor, por favor, comparte este video. Y no olvides suscribirte para más relatos sobre cómo encontrar la fuerza para empezar de nuevo, incluso cuando el mundo te da la espalda. Gracias por escucharme. A veces, cuando el sol de la tarde entra por mi ventana y calienta el suelo de madera, me pregunto si Marcos y Sofía piensan alguna vez en mí. No con la esperanza de que lo hagan, sino con la curiosidad con la que uno observa un documental sobre animales extraños. Me han llegado rumores, a través de viejos vecinos, de que sus vidas no son fáciles. Marcos perdió su trabajo y Sofía se divorció. No siento alegría. Sería rebajarme a su nivel. Lo que siento es una profunda, inquebrantable paz. Ellos construyeron sus vidas sobre cimientos de codicia y ahora viven en las ruinas. Yo, en cambio, construí mi nueva vida sobre los escombros de la traición y descubrí que los cimientos del autorrespeto son mucho más sólidos. Mi silencio, mi independencia, es mi mayor victoria, una que ellos nunca podrán comprender ni arrebatarme. He aprendido que la palabra familia es un verbo, no un sustantivo. No se trata de quién eres, sino de lo que haces. Mi verdadera familia ahora son las caras que veo en la fundación. Es doña Elvira, que me enseña a tejer bufandas, aunque mis dedos torpes siempre dejan caer puntos. Es don Manuel, con quien juego al dominó los jueves, y ambos hacemos trampa y fingimos no darnos cuenta. Compartimos historias, no de lo que nos quitaron, sino de lo que sobrevivimos. Nos escuchamos, nos vemos. En sus ojos no hay lástima, hay reconocimiento. Hemos encontrado en el abandono de otros el refugio que nuestros propios hijos nos negaron. Este lazo, forjado en la adversidad y el respeto mutuo, es infinitamente más fuerte que cualquier lazo de sangre que se haya podrido por la ambición. El dinero que mis hijos tanto ansiaban ahora tiene un propósito que ellos jamás hubieran imaginado. Cada mes recibo un informe de la fundación. Me cuentan que mi donación ayudó a pagar un abogado para una señora a la que su nieto intentaba quitarle la casa, o que financiaron un taller de musicoterapia que le devuelve la sonrisa a gente que creía haberla perdido para siempre. Mi legado no será una cuenta bancaria para que mis hijos la despilfarren. Mi legado será la dignidad de un extraño, la sonrisa de un olvidado, la justicia para un indefenso. Es la mejor venganza que existe, convertir el instrumento de su maldad en una fuente de bien inagotable. El nombre de Mateo no morirá como el de un viejo abandonado,
sino como el de alguien que ayudó a otros a levantarse. Ya no los odio. El odio es una brasa que te quema la mano mientras esperas lanzársela a otro. Y yo ya no estoy dispuesto a quemarme por ellos. Simplemente ya no existen en mi universo emocional. Son como personajes de un libro que leí hace mucho tiempo, una historia triste cuyo final ya conozco. Si los viera por la calle no sentiría nada, ni rabia, ni dolor, solo el reconocimiento vacío de un rostro familiar que ya no tiene ningún significado. He llorado por los hijos que perdí, los niños de las fotografías, pero he dejado de esperar a los adultos en los que se convirtieron. La indiferencia es el verdadero final. Es el punto en el que dejas de darles poder sobre ti, porque ya no ocupan ni un solo rincón de tu corazón. Lo que quiero que se lleven de mi historia no es el dolor, sino la revelación que vino después. Tu valor no lo define quien te abandona, sino cómo decides reconstruirte. La dignidad no está en una casa grande o en una cuenta bancaria llena. Está en poder mirarte al espejo por la mañana y reconocer al hombre o la mujer que se negó a ser una víctima. Está en el simple acto de prepararte tu propio café, de elegir tu propio camino, por humilde que sea. La batalla más importante de mi vida no la libré en un juzgado, sino en la soledad de esa habitación de asilo, la noche que decidí que mi historia no terminaría como ellos la habían escrito. Decidí que yo, Mateo, escribiría el último capítulo, y así lo hice. Si mi historia te ha conmovido, o si conoces a alguien que necesita recordar su propia fuerza en un momento difícil, te pido que compartas este video. A veces, escuchar la experiencia de otro es el primer paso para encontrar el coraje de luchar por uno mismo. No olvides suscribirte para más relatos sobre cómo recuperar tu voz y tu camino, incluso cuando otros intentan silenciarte. Gracias por haberme permitido contarte mi verdad. Gracias por escuchar.